Bueno, muy bien. Entonces, con este video vamos a tratar de concluir el tema de calor y temperatura. Habíamos hablado sobre, en el video pasado, habíamos hablado sobre el concepto de calor y habíamos dicho de que está relacionado con el flujo de energía. Es decir, calor es energía relacionada con la variación, pura y exclusivamente con la variación de temperatura y que fluye de un punto a otro. En realidad, fluye desde el punto, desde el sistema o desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el punto, el sistema o el cuerpo que está a menor temperatura. Bien. Ahora, vamos a empezar a estudiar los mecanismos a través de los cuales el calor fluye, ¿sí? Entonces, justamente eso le da el título a este video, mecanismos de transferencia de calor. El primero de los mecanismos, el más, digamos, el más común de ellos, es el que se denomina transferencia de calor o conducción del transporte de calor a través del fenómeno de conducción. La característica fundamental de este mecanismo de transporte de calor es que necesita de un medio material para que se pueda efectivizar la transferencia. Es decir, supongamos que una barra de un determinado material, los buenos conductores del calor también son en general buenos conductores de la electricidad. Entonces, un buen ejemplo para este caso sería, por ejemplo, una barra metálica que pone en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas. El cuerpo TH y el cuerpo TC. Entonces, como hay una diferencia de temperatura, en este caso particular TH mayor que TC, va a haber un flujo de calor neto desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Y la vía, el camino a través del cual se va a establecer ese flujo de calor es justamente ese cuerpo material que hace a las veces de autopista, de camino, para establecer el contacto entre estos dos cuerpos. Esto es un caso bastante similar que tiene muchísima analogía con el de conducción de corriente eléctrica. Necesitamos conectar a través de un medio conductor, que podría ser, nosotros hemos estudiado con todo desarrollo y profundidad en los conductores metálicos, que conecta, valga la redundancia, dos puntos que están a diferente potencial eléctrico. Entonces, las cargas eléctricas, que son las que generan la corriente eléctrica, se mueven desde los puntos de mayor potencial eléctrico hacia los puntos de menor potencial eléctrico. Bueno, hay que establecer esa analogía, puesto que es muy cierta y muy válida para el caso del calor. Perfecto. La ecuación, digamos, que da cuenta del flujo de calor, es decir, la cantidad de calor transportada o movida por unidad de tiempo, se obtiene de esta expresión de acá. H es el flujo de calor, que vendría siendo exactamente igual al flujo de carga eléctrica, que es lo que se llama corriente eléctrica. En aquel caso era variación de carga en el tiempo. Acá tenemos variación de cantidad de calor en el tiempo, ¿sí? Entonces esto genera, el H vendría a representar la intensidad del flujo de calor en el tiempo. Hay que notar de que depende de varias cosas. Depende, como en el caso de la corriente eléctrica, de la sección del área de la sección transversal de este elemento que hace a las veces de conductor térmico. Es inversamente proporcional a la longitud, lo mismo que en el caso de resistencia eléctrica, y es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Y además hay un coeficiente K que debe tener en cuenta las características propias, intrínsecas del material en los fenómenos de conducción, que es justamente esta constante de K que se llama constante de conductividad térmica. Acá tenemos una lista, digamos, de los valores de K para distintos materiales, y se observa también, para reforzar lo que estamos diciendo,
que para aquellos materiales que presentan buenas características como conductores eléctricos, también los manifiestan para la conducción térmica. En general, todos los metales, acá tenemos la lista, y bueno, gases, obviamente, esto es absolutamente para cualquier tipo de material, pero los que mejor manifiestan las características conductivas para el flujo de calor son los conductores metálicos. Muy bien, perfecto. Bueno, expresado, digamos, en términos de una ecuación diferencial, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? En lugar de poner variación de temperatura sobre longitud, esto es un gradiente de temperatura, es decir, variación de temperatura en una dirección determinada, por unidad de longitud en una dirección determinada. El signo negativo acá, como bien expresa el libro, tiene que ver con que el flujo de calor siempre fluye en dirección contraria al gradiente de temperatura. Eso es lo que acabamos de manifestar hace un instante. El flujo de calor se manifiesta desde el punto de mayor temperatura hasta el punto de menor temperatura. Es decir, esto es contrario al gradiente de temperatura o a la variación de temperatura. Esta es entonces la ecuación general que describe el proceso de flujo de calor a través de un proceso de conducción, a través de un mecanismo de conducción térmica. Lo mismo que en el caso de resistencia eléctrica, en el caso de conducción eléctrica, podemos definir un coeficiente que tenga que ver o que esté asociado con el fenómeno de resistencia térmica. Acabamos de notar y de mencionar que el flujo de calor y la variación de temperatura están vinculados a través de coeficientes y de magnitudes que tienen que ver con las características conductivas propias del material a través del coeficiente de conductividad térmica acá y a través de la geometría de ese elemento que sirve de conductor, que es el área transversal y la longitud, lo mismo que en el caso de conducción metálica. Entonces, con esa idea en mente, podemos definir una resistencia térmica del material que está dada por, bueno, por como es la relación que hay entre la conductividad térmica, el área transversal y la longitud, ¿no? Bien, perfecto. Acá tenemos algunos problemas elementales de conducción. De alguna manera, esto me permite definir materiales aisladores y materiales conductores de la electricidad, o bueno, perdón, del calor, o buenos conductores y malos conductores del calor. Cuando digo calor, obviamente me estoy refiriendo al flujo de calor. Que bueno, que sirve para diseñar distintos elementos que o bien conservan el calor en un determinado sistema o bien permiten evacuar el calor. Unos buenos aisladores de la temperatura, del calor, o malos conductores del calor son idóneos para construir pequeños recipientes que mantengan la temperatura, como en el caso de los termos, que mantengan el calor o que eviten que se disipe el calor en ese sistema. Malos conductores, buenos conductores del calor, son aquellos que facilitan la evacuación del calor para un determinado sistema, como podría ser, por ejemplo, los disipadores de calor en los circuitos electrónicos. Bien, todo eso se puede calcular con esta simple fórmula y aplicaciones elementales. Acá las tenemos muy detalladas. En distintas situaciones, ¿no? Es decir, a través de la conducción a través de una hielera portátil, conducción a través de 2 barras, esto vendría siendo el principio después generalizado en lo que es una pared compuesta,
en fin, distintas relaciones. El segundo mecanismo a través del cual se establece una conducción o se puede establecer una conducción del calor es el fenómeno de convección. El fenómeno de convección basa su principio en el hecho de que la densidad de los materiales es fuertemente dependiente de la temperatura. Y en general, cuando aumenta la temperatura, la densidad del material disminuye. Entonces, supongamos el caso de una fuente de calor, como podría ser esta, ¿sí?, que está afectando el aire circundante. Debido al efecto térmico, esta punta está caliente. Debido al efecto térmico, esta punta calienta el aire circundante en las inmediaciones de ella. Y como al aumentar la temperatura baja su densidad, el aire circundante, más caliente que el aire lejano a esa punta, tiende a subir. Y obviamente empuja hacia abajo, no solamente porque está desplazando a esa sustancia, sino además porque al tener menor temperatura, tiene mayor densidad, las empuja hacia abajo. Entonces esto hace que se produzca un movimiento, llamado justamente movimiento de convección, que es el flujo o el movimiento de sustancia, en este caso del ejemplo de aire, debido a la diferencia de densidades que produce la diferencia de temperatura. Bueno, esto se llama movimiento de convección. En realidad, el movimiento de convección que estamos describiendo se denomina convección natural, es decir, es el movimiento natural debido a la diferencia de temperatura y consecuentemente a la diferencia de densidad que sufren los cuerpos. También podríamos tener convección forzada, esto es, a través de algún aparato, forzar a que ese movimiento de convección en esa sustancia se produzca y de manera tal de o bien reforzar el movimiento de convección libre o generarlo explícitamente. Otra vez podría ser el caso de los pequeños ventiladores que ayudan a refrigerar a los dispositivos electrónicos. Se acoplan ventiladores justamente para mejorar este proceso de evacuación del calor. Bien. El movimiento, el mecanismo de conducción del calor, de transporte de calor a través del fenómeno de conducción y el de convección tienen la particularidad y la semejanza de que los dos necesitan medio material para poder manifestarse. La diferencia entre ellos dos es que mediante el mecanismo de conducción no hay movimiento de materia y en el mecanismo de convección sí la hay. ¿Sí? El estudio que se puede hacer de la convección es bastante complicado. Se necesita conceptos de mecánica de los fluidos bastante avanzada para poder describirlo completamente. Nosotros no vamos a hacer un análisis tan complicado. Hay una gran cantidad de fenómenos involucrados en los efectos de convección que, digamos, generalmente se estudian desde el punto de vista empírico. El modelo matemático o computacional es bastante complejo y en muchos de los artefactos o de los equipos que hacen uso de este mecanismo se calculan y se diseñan en base a conceptos empíricos. Nosotros no vamos a avanzar mucho más en esto y vamos a pasar al tercer mecanismo a través del cual el calor puede moverse, que es el mecanismo de radiación. Este mecanismo fundamentalmente utiliza el transporte de calor, que en definitiva hay que recordar que es energía, o sea, que transporta energía, a través de las ondas electromagnéticas. Ya habíamos dicho cuando vimos onda electromagnética que una onda electromagnética transporta cantidad de movimiento y energía. En esa componente de energía está contenido también digamos, una parte relacionada con la energía calórica, es decir, con la energía transportada, movida, la energía térmica transportada o movida por las ondas electromagnéticas.
Esto se manifiesta en todo el espectro, no solamente visible, sino en el infrarrojo y en el ultravioleta, y es un mecanismo fundamental de transporte de energía. Solamente hay que pensar, para tomar conciencia de su importancia, que toda la energía que nos llega del Sol utiliza este mecanismo de transporte de energía calórica, puesto que en su trayecto desde el Sol hasta la Tierra atraviesa grandes distancias donde la materia es prácticamente ausente, es decir, que los mecanismos de conducción y convección son nulos. Todo ese mecanismo se debe, es decir, toda esa fuente de energía llega a la Tierra justamente a través del mecanismo de radiación. Por lo que acabo de decir, queda absolutamente claro que la diferencia fundamental entre conducción y convección y radiación es que mientras los dos primeros necesitan de un medio material para poder manifestarse o establecerse, el mecanismo de radiación no lo necesita. Puede haber transporte de energía calórica gracias al mecanismo de radiación en ausencia de un medio material. Bueno, muy bien, perfecto. La fórmula que da cuenta del flujo de calor o de la corriente de calor debido al mecanismo de radiación la estamos viendo acá. A es el área transversal que atraviesa ese flujo de calor, y E y sigma son coeficientes. El E es el llamado emisividad de una superficie, que tiene que ver con la capacidad que tiene para emitir calor a través del mecanismo de radiación, y sigma es una constante que se conoce con el nombre de constante de Stefan-Boltzmann, que tiene este valor, 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Hay que notar de que el flujo de calor a través del mecanismo de radiación depende de la cuarta potencia de la temperatura que tenga el cuerpo que está emitiendo calor. Esto es muy importante porque quiere decir que el mecanismo de transporte de calor a través de la radiación es sumamente intenso. Como depende de la cuarta potencia de la temperatura, ante temperaturas, digamos, importantes de un determinado cuerpo, de una determinada superficie, el flujo de calor por radiación es bastante grande. Acá tenemos un pequeño ejemplo que me sirve para tomar conciencia justamente de lo que estamos diciendo. Dimensiones muy pequeñas de una placa, por ejemplo, de acero, que está a 800 grados, emite una gran cantidad de potencia respecto de ese flujo de calor. El mecanismo de radiación está muy relacionado con la absorción. Es decir, todo este mecanismo de radiación de calor a través de, por ejemplo, de un cuerpo, tiene que ser estudiado bajo el concepto de equilibrio térmico, algo que ya habíamos mencionado en la medición de temperatura. Un cuerpo que está en equilibrio térmico con su entorno absorbe la misma cantidad de calor que emite. Entonces, el proceso de radiación y de absorción quedan equilibrados, ¿sí? Evidentemente, si no se logra la condición de equilibrio, habrá radiación y habrá absorción en alguna determinada proporción. Para este caso, estaríamos hablando de un flujo neto, es decir, el prorrateo, digamos, entre el flujo de calor radiado y el flujo de calor absorbido. Si, por ejemplo, suponemos que T es la temperatura a la que se encuentra un determinado cuerpo y su entorno se encuentra a una temperatura T sub S, entonces el flujo de calor neto va digamos, a representar la diferencia entre la cantidad de calor emitida y radiada y la cantidad de calor absorbida, que están dados o están contados, cuantificados a través de la misma ley, a través de la misma fórmula. Solo que acá habrá una diferencia. Y entonces el flujo de calor neto dependerá de la cuarta potencia de la diferencia de las diferencias de las cuartas potencias de las temperaturas a las que se encuentra el cuerpo que está irradiando y su entorno. Digamos, este es un mecanismo importante para el cuerpo humano, puesto que el cuerpo humano utiliza el mecanismo de radiación justamente para liberarse del calor
interno que está produciendo a través de una determinada actividad. Los mecanismos de radiación son muy utilizados. En realidad, los tres mecanismos se presentan a nivel doméstico, podríamos decir. Una estufa que está ubicada en un determinado ambiente, cuando genera calor, transmite su calor utilizando el mecanismo de conducción, de convección y de radiación. ¿Sí? Bien, perfecto. Todo lo demás es información que pueden ustedes terminar de leer en el libro, y con esto entonces hemos terminado la parte correspondiente a temperatura y calor.